V oculta. V oculta. Hola, hola, ¿qué tal están? Feliz mañana, bienvenidos a V Ocultas. Vamos a comenzar con una nueva serie, no sabemos cuántos meses nos va a llevar o quizás no sea mucho. Ahí veremos en el transcurso del camino. Buenos días, don Frederick, bienvenido a V Ocultas, ¿cómo está usted? Bueno, buenos días. Estamos aquí, me encanta siempre Todo muy tan bien. expresiva sus saludos, bien, ¿cómo se llama? Estoy alegre en el espíritu. Sí, la verdad que sí. La verdad que sí. Bueno, voy a aquí, solo voy a colocar aquí el tema del programa de hoy, que le he puesto el juego del sueño dentro del sueño. Y ya les voy a explicar de qué trata esto. Solo déjenme copiarlo acá el título para poder pegarlo en el programa. Bueno, si es que me deja, ya empezó a trabar un poco esto. Ok, no quiere copiar. ¿Para qué es acá? O es que tengo que editar, no sé. Creo que me va a salir más fácil escribirlo. Vamos a ver si me deja. Ahora ya no me quiere dejar salir de esto. Qué bien. Bueno, estoy trabado acá. ¿Se escucha todavía el micrófono, Federico? ¿Se Sí, se escucha? te escucha. Okay, pues no sé, pues está trabado aquí no puedo salir de la parte que estaba. A ver. Sálgase pues, mija. No quiere hacer ningún cambio, ¿no? V oculta. V oculta. Ok, Chin, no chin. puedo hacer. Hubo No un me deja. bucle, reentramos. Sí, pero no me deja salir de. A ver si ahí deja. No me deja cerrar esto. A ver. No. No puedo hacer nada. No puedo continuar hasta que ya se. Voy a tener que. No puedo cerrar. Voy a ver si. No sé qué hacer. A ver. Voy a hacer el último intento acá. Si no, voy a tener que reiniciar esto. No me deja. A ver acá. Y aquí. Vaya. A ver. Me quedé solo. Ok. Voy Volvió. a cerrarlo y volver a iniciar para poder cerrar eso porque no me dejaba. Voy a colocar aquí, si es que me deja el título de la transmisión. Espero que me pueda dejar. Ajá. Es el juego del sueño dentro del sueño. Ok, a ver si aparece ahora. Ahí va a aparecer cuando quiera.
Ok, ¿de qué trata esto? Ahí está, el juego dentro del sueño. ¿De qué trata esto, mi gente? Miren, igual, esto va a ser por capas, porque ayer solo el hecho de planteárselo a Frederick ya fue complejo, y el hecho de desarrollarlo, pues, que sea el Espíritu Santo que nos pueda guiar para dar a entender. ¿De qué trata esto? Ok, en este camino de, de la espiritualidad, nosotros pasamos por circunstancias. Voy a utilizar algunos ejemplos para darme a entender de qué vamos a tratar el día de hoy. Por ejemplo, una persona, en mi caso particular, vivir una vida sin propósito, sin sentido, sí, donde creemos que estamos aquí al azar o que realmente no hay verdades que le ayuden a uno a transitar en la vida, a poder entender el porqué de las cosas, sí. Entonces, de repente nos topamos con alguna información o nos topamos con alguna experiencia en la cual creemos que por fin encontramos algo, ¿sí? Ya sea, llámese esto una religión, llámese esto una denominación, llámese de cualquier corriente espiritual, ¿sí? Muchas personas critican y dicen que esto de la religión o de las iglesias o de la espiritualidad es para personas débiles, para personas que de repente tuvieron un problema, ya sea una enfermedad, ya sea una situación emocional, una situación de económica o lo que sea que los empuja de repente a buscar de lo que conocemos entre comillas Dios. Y lo digo así porque realmente muchas veces desde ahí es donde entramos en este juego del sueño. Entonces, primero estamos en un sueño, viviendo nuestra propia experiencia, pensando que lo que ya sabemos, eso es, y bueno, jugamos al azar de lo que aprendimos, de las experiencias que hemos tenido y vamos formando de una u otra manera un criterio ante la vida, ¿sí? Vamos probando nuestras decisiones y pues pensando que eso es y probando los resultados y formando nuestros propios criterios. De repente algo se nos presenta y nos ponen en tela de juicio muchas de las cosas por las situaciones que empezamos a vivir dolorosas o difíciles. Y como decía, pues de repente en algunos casos se nos presenta un camino, ¿no? Un camino espiritual, una religión, etcétera. Y entonces tenemos una experiencia que nos empezamos a sentir bien y ya ahí tomamos ese camino o esa situación como una verdad absoluta. Ya sea una persona que de repente pues entró a una iglesia evangélica, vamos a hablar del lado de Occidente, entró a una iglesia evangélica y vino de una tradición católica, entonces al dar este paso, esta persona conoce una nueva información que le empieza a dar sentido, aunque nuevamente entra en una dinámica de doctrinas que al final no, digamos que se hace preguntas, pero ciertas respuestas que le dan se queda ahí o de repente por algunas programaciones dentro de la doctrina, como esas solo son cosas que competen a Dios o, o no vayas más allá porque te vas a perder. Pues eso es que la persona ahí se quede. ¿Sí? Ahí nomás se queda esta persona. Y sucede que cree que encontró la verdad. Dice ya, pues aquí encontré la verdad y se sumerge en esas doctrinas. Y más que todo en el mundo evangélico, ¿no? Con la sola escritura. Entonces la gente dice, no, yo ya encontré la verdad. Esta es la verdad absoluta. No hay nada más. Y empieza a conocer información donde se usa mucho ese término de la verdad absoluta. ¿Ok? Y la persona cree que ya encontró la verdad. Igual otra persona, por ejemplo, que comienza ya sea alguna religión, testigo de Jehová o mormón, que son incluso todavía religiones que estudian mucho más, ¿sí?
que tienen mucho más estudios de sus doctrinas, ¿sí? Y se sienten que han encontrado la verdad absoluta. Resulta que hay personas que en medio de ese juego se dan cuenta que hay algo más. Y entonces estas personas dan salto, pocas dan salto a otra nueva religión. Digamos que alguien que estuvo en la iglesia católica pasó a la evangélica, o alguien que estuvo en la iglesia evangélica pasa a los mormones, o alguien que estuvo en los mormones pasa a los evangélicos. El salto que dé de religión, sí, no importa, pero hacen un salto. O hacen un salto al mesianismo. O incluso hacen un salto a ninguna religión, sino que encontraron alguna información, sí, que los llevó a otras corrientes espirituales, no sé, entraron en un camino del estudio del budismo o del hinduismo, o de repente pues empezaron a leer otra literatura y se empezaron a dar cuenta de otra información, o empezaron a conocer información sobre conspiraciones y dan estos saltos. Y entonces entran en una nueva situación o disyuntiva, donde se dan cuenta de que lo que habían conocido no era y que hay más. ¿Sí? Y entonces algunos se aferran a esa nueva verdad y para ellos es una nueva, por decirlo así, verdad absoluta. Hay quienes se quedan en una primera etapa, hay quienes pues sí van a otra búsqueda y se quedan en esa segunda búsqueda como para poder sintetizarlo. Se quedan en esa segunda búsqueda como verdad absoluta. Hay quienes avanzan a una tercera búsqueda y se quedan ahí como una verdad absoluta. Entonces, para cualquiera que esté dentro de cualquier religión y que esté cómodo donde está, va a decir que está dando saltos o brincos como cabro, ¿sí? O se mueven de iglesia en iglesia, que son personas inconstantes y pueden utilizar aquel versículo de Santiago, donde habla de las olas del mar, la inconstancia de las olas del mar. La cuestión es que en ese juego del sueño dentro del sueño, lo denomino así, porque caminamos en algunos casos brincando, en otros casos estacionándonos y tomando esa estación como verdad absoluta. O sea, cada estación se toma como una verdad absoluta y se desecha todo lo anterior. Todo lo anterior se sataniza, se critica, se juzga y no se es capaz de valorar eso de una forma diferente. ¿Sí? Y entonces, ¿qué sucede? Que vamos a ir entrando en una época, o estamos entrando en tiempos de desarrollo y de evolución de conciencia y de revolución de la información, que cada vez más nos vamos a encontrar con panoramas donde nuestras creencias van a ser golpeadas. Y ya muchas han empezado. Con todo este tema, aunque digamos que la mayoría todavía no ha recibido un golpe crudo a sus bases, a sus doctrinas. Pero hay un grupo que ya, digámoslo así, que quiere empezar a salir, está empezando a recibir esos embates de llegar a replantearse y decir, entonces, ¿en qué creo o en quién creo? Hay un fuerte grupo que considera que están en la verdad absoluta y que encontraron la verdad absoluta. Sí, en cualquiera denominación, ya sea algo muy independiente, donde encontraron algo nuevo, ya sea de ufología, de combinación de ufología entre textos religiosos, o los que están en el judaísmo mesiánico, totalmente inclinados a seguir los preceptos que ellos consideran que deben de seguir de la Torá, etcétera, 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 etcétera. Pero el tiempo va a avanzar. Y las situaciones que va a vivir el planeta
van a hacer que vuelvan a replantearse muchas cosas. Ya con la revolución de la información, como dije, ha empezado este replanteamiento. Por eso es que estamos viendo este movimiento fuerte de más difusión de temas de conspiración, más gente introduciéndose a corrientes mesiánicas, porque como quien dice, buscando el origen o las raíces, sí, de lo que ellos consideran el verdadero camino espiritual. Y otros, pues explorando otras disciplinas y aferrándose a cada nueva visión como una verdad absoluta. Y esto es por la revolución de información. Porque gracias a que muchos empezaron a hacer esto, hoy difunden y se vuelve un efecto multiplicador. El problema está en esto que digo. O nos quedamos en una nueva ventana como una verdad absoluta y negamos todo lo anterior, o sucede, también caso contrario, que en esa búsqueda nos encontramos con problemas de entonces ¿en qué creo? Me confundo, no sé en qué creer. Y por eso mucha gente dice, no, mejor me quedo donde estoy porque me da miedo. No, es que mi cabeza no aguanta, no sé qué va a pasar. Siento que me va a estallar, siento que entonces voy a blasfemar, siento que voy a ¿cómo se llama? A entrar en herejías. Y no encuentran un descanso para explorar y hacer eso tan esencial que recomienda el apóstol Pablo, examinarlo todo y retener lo bueno. El problema es que aunque algunos decidan hacerlo, esa visión de examinarlo todo y retener lo bueno, lo hacen en función de lo que ya creo o la doctrina que ya creo, filtrarla con lo nuevo que estoy entendiendo. Entonces es como querer, como decía Jesús, ¿no? Casar lo viejo con lo nuevo, no va a acoplar. Entonces hay quienes ese principio de Pablo se meten, pero como que quieren ajustar esa nueva información con la vieja, y entonces ven que no acopla y la tiran, y entonces ya la tildan de herejía. Porque, por ejemplo, la doctrina les dijo, la doctrina, no el mensaje escrito, no la Biblia, sino la interpretación de la doctrina, les dijo que la reencarnación no existe, porque el versículo de Hebreos dice, así como está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto juicio. Entonces se forma una doctrina, ¿sí? Y se dice, no, es que la Biblia nunca dijo eso, jamás. Y no se van a la historia que pasó, si los primeros cristianos, dónde pudo haber sido. No. Si cómo pensaba en la antigüedad, qué pudo ver, qué decía el texto en sus palabras originales. No. Sino que, ok, quieren estudiar algo de reencarnación solo para conocer, pero lo hacen como para negar o juzgar esa visión en base a su doctrina. Y es como no decir, esto es del diablo porque la Biblia niega esto y sacan este versículo. Así es. ¿Sí? Entonces nos encontramos en una situación donde hay otras personas que se abren un poco más. Alguien me comentaba ayer, por ejemplo, me decía, me mandaba un video, te compartía yo a ti, de un tal, ya te voy a dar espacio, Freddy, si lo estoy haciendo en contexto, de un tal Carles Torá, donde él hablaba de una historia de Lilith y Adán, y él, pues, si no me equivoco, decía que Lilith había sido la esposa de Adán y Caín había sido hijo, ¿verdad?, de Lilith y la serpiente. Pues conocemos otra información de algunas visiones, cosmovisiones judías, donde hablan de que Lilith fue la primera esposa de Adán, otras que dicen, por ejemplo, el Colbrin, que nos habla de una idea que podríamos interpretar como que más bien fue Eva la que tuvo relaciones con Adán, con la serpiente, y de ahí sale lo que conocemos como Caín, que también hay unas interpretaciones judías sobre este particular. Entonces, empezamos a tener un problema porque de repente alguien ve eso y como que le hace clic por alguna cuestión, ¿sí? Pero el problema está que, y entonces esto como acopla con lo anterior y ya me confundo.
¿sí? O eso que dijo ese Carles Tora se toma como una verdad absoluta y como una nueva doctrina. Alguien dice, wow, es cierto, y lo tomó como una verdad absoluta, ignorando que existen otras visiones. Pero alguien que dice y se va a otras visiones, entonces dice, ay, no, Dios mío. Y entonces aquí, ¿cuál es la verdad? Porque este dice esto, el otro dice esto, el otro dice lo otro. Como te ponía el ejemplo también de la cuestión médica, donde pues de repente hay unos que dicen que la avena es buena, otros dicen que la avena es mala, otros dicen que el maíz es bueno, otros dicen que el maíz es malo, o que las verduras y las frutas son malas por la alta cantidad glucémica que tienen, pero otros dicen que son necesarias por las vitaminas, y el otro hablan de las dietas keto, que únicamente esto, pero otros hablan de que las carnes provocan este tipo de problemas, esto y lo otro, otros dicen que no, y empezamos en ese mundo donde uno dice, no, tranquilos, o sea, de verdad, ¿a dónde voy? Y por eso muchos les cuesta salir, ¿sí? De donde están, porque de repente han tenido experiencias donde se encuentran y dicen, me decía una vez un hermano, yo no confío en nada de eso, de esa medicina integral o holística, homeopática, porque tuve la experiencia y no tuve resultados. Entonces se juzga de manera general lo demás y se queda en la medicina tradicional, haciéndose más daño. Claro, y uno dice, entonces, ¿para dónde voy? ¿Qué hago? Y de repente encontró un doctor y dice, uy, aquí está el doctor que sí está fuera del sistema, pero de repente tiene acciones como que son parecidas al sistema, o de repente tiene acciones fuera del sistema, pero lo que me da no funciona, y entonces uno dice, bueno, creí que había encontrado de verdad una ayuda, o un maestro espiritual, y de repente le vio alguna acción errada, o sí, era un embaucador, y entonces, ¿qué hacer? ¿Qué hacemos? Pasa en la iglesia también. Un sacerdote pícaro, un sacerdote bueno, ya que tuvo con la experiencia con el sacerdote malo, generaliza a todos, igual con el pastor, igual, como sea. Nos encontramos estos problemas. Y entonces es un sueño dentro de un sueño, porque salimos de un sueño, ¿verdad? Salimos heridos de una situación o defraudados y pensamos que hay una nueva opción y caemos en esa otra y nos aferramos y nos quedamos en un nuevo sueño. Y es aquí lo que vamos a discutir el día de hoy. Freddy, ayer que lo meditaba, pensaba, esto va por etapas. Y no solo por etapas, sino que digamos que va como en dos. Yo ahorita, en este momento, mi mente lo visualiza en dos vertientes. Una vertiente que podría llamarle yo el sueño dentro del sueño al llegar a lo esencial. Y lo otro tiene que ver con las diferentes capas que tiene esta vida de conocimiento. ¿Y a qué quiero decirte? Por ejemplo, yo visualizo que lo esencial de todo esto es primero entender el propósito de este juego, ¿no? Del juego de manera general, ¿sí? ¿Por qué estamos aquí? ¿Para qué estamos aquí? ¿De dónde venimos? Y eso. Y la segunda etapa, pues sí, ya es el hecho de, usando eso primero, cómo vas a caminar en esta selva de información. Cómo tomar esa información, cómo no caer o cómo transitar estas experiencias sin caer en nuevas idolatrías de información, transformándolas en doctrinas. Yo veo como que hay una verdad esencial y luego hay verdades de la información que tenemos que saber tomar, que es donde entra todo lo que he platicado, las doctrinas, las cuestiones de información de noticias, que si este político dijo esto, lo otro, la información que vemos en los diarios, las teorías de conspiración, las interpretaciones religiosas, las nuevas posturas científicas, las nuevas posturas filosóficas o antiguas o posturas, etcétera. ¿Sí? En todo ese mundo de la información humana que se va moviendo, o revelada, etcétera, lo que sea, es otro juego. Pero el primer juego es como, ok, hay una verdad trascendental que esa es la esencial.
Y de esa, pues, es como, ok, podemos empezar a un poco a darle sentido a todo este mejungue. Así que vamos a comenzar. Si me has comprendido, iniciemos entonces por este relato que te decía yo, de esa necesidad, eh, primero del hombre que camina en la vida sin sentido y propósito y ante una circunstancia, pues quiere saber qué pasa y se atreve a cómo se llama, a buscar algo y entonces encuentra una nueva verdad, entre comillas, aunque sí es una nueva verdad, pero caemos en esas etapas de idolatría. Hablemos de las etapas de idolatría, entonces, en esta búsqueda de la verdad. ¿Cómo caemos de un sueño a otro sueño? Adelante. Bueno, como estabas diciendo, es una cuestión supremamente amplia y tiene muchísimas capas. Podríamos decir que tiene diferentes niveles, desde el nivel de lo que es real al nivel de lo que es ilusorio, ¿no? Tenemos el aspecto de lo que es real o el no dualismo puro, que es básicamente la realidad, lo que algunos llaman coloquialmente la verdad absoluta, ¿no? Que es pues, el camino, el avance hacia the final goal, como se diría en inglés, el objetivo último, ¿no? Luego está toda la cuestión de lo que es la proyección, ¿sí? Lo que es el universo, lo que los hindú, lo que los hindi, los budistas llaman maya, ¿no? El velo, ¿no? Que otros también llaman anicca. Y después tenemos todo lo que es el destino, ¿no? Y el destino ya se rige por lo que tiene que ocurrir y tiene diferentes escalas. De hecho, si uno observa en la antigua cultura griega, tenían diferentes conceptos como referían el destino, desde el concepto de la necesidad, incluía la muerte como aspecto del destino, o sea, tiene que ocurrir. La necesidad como Ananke, el concepto de Morus, ¿sí? Como el destino de las cosas que han de ocurrir. Cómo se incorpora el concepto del tiempo, ¿sí? El tiempo y el espacio. Tienes diferentes aspectos del tiempo que transcurre dentro de un planeta o el tiempo dentro del universo y la diferencia entre Cronos y Chronon. Así que tenemos que ir bien desde abajo hacia arriba o desde arriba hacia abajo. Pienso que es mucho más sabio empezar desde arriba hacia abajo, por definir qué es lo real. Y después vamos bajando y a medida que llegamos abajo nos damos cuenta de que todos son una serie de espejismos y tienen diferentes niveles y no es que sean buenos o malos, sino que van a tener que ver directamente con los procesos de aprendizaje que todas las almas estamos viviendo. Por lo que entre las cosas que estabas mencionando, ¿no? Vivimos infinidad de cosas y aprendemos infinidad de cosas. Muchas cosas son verdad si las comparas con algo que sea mentira, pero no necesariamente son esta realidad última de qué es la realidad, es decir, qué es el universo, por qué estamos aquí, qué estamos haciendo, qué finalidad tiene el tiempo, qué finalidad tiene el espacio, qué finalidad tiene nuestro cuerpo. Y luego está la cuestión de las cosas que ocurren, ¿no? Entonces tenemos la comprensión de que todo se está desarrollando porque hay una razón de ser, pero al mismo tiempo también incluir la voluntad humana. O sea, el hecho de que cosas están ocurriendo por las propias determinaciones nuestras, ¿no? Entonces hay una combinación de estos elementos y todo esto entra en lo que podríamos llamar las reglas del juego, ¿sí? Está el mundo real, ¿sí? Luego está el mundo no real, que es el universo ilusorio con todas sus dimensiones, ¿no? Y sus mundos, y sus tiempos, y sus espacios, y sus almas. Y se rige por 7 leyes. Y ya dentro de esas 7 leyes, sí, vamos a encontrar que las únicas cosas que las controlan son el destino, en general, y no el destino como lo ves en las películas, sino el sentido de que hay un propósito, ¿sí? General.
y luego las determinaciones propias del ser humano, que es más como una especie de destino particular. El destino particular se somete al destino más grande, siempre es como la luna está sometida a la tierra está sometida al sol, el sol está sometido a las constelaciones están sometidas al centro de la galaxia está sometida a un sistema, a un grupo local, ese grupo local está sometido, sí, al cúmulo de Virgo, a la Niaquea, y así vas viendo que una cosa se somete a otra y todo este universo se somete a otro universo. Y lo mismo las dimensiones. Entonces, el más pequeño es impulsado por el más grande y eso lo encuentras en leyes básicas, ¿no? De manera que, primero, lo claro que creo que hay que enfatizar es la comprensión de los niveles para entender que habrá muchos cambios con los que nos vamos a encontrar a lo largo de nuestra vida. Como estabas, por ejemplo, hablando sobre los ejemplos de las diversas religiones. Puedes cambiar de una religión a la otra. No es que vayas a encontrar la verdad, porque la verdad, si es la verdad, por lógica, por matemática, no va a estar en una religión, ¿sí? Lo que la religión puede tener son algunas opiniones respecto de una información que se puede sustraer de la verdad, ¿sí? Dígale, como la verdad, digamos que es un puzzle de 5,000 piezas y en la religión vas a encontrar unas 50 piezas de esa información. El asunto es que como están mezcladas con una cantidad enorme de otras cientos de piezas creadas por las ideas de los seres humanos, al final se vuelve una confusión, algo nubloso que está muy alejado de la realidad. Entonces, no es que esas 50 piezas no sean verdad, sino que están mezcladas con un montón de cosas y crean algo que no se parece al escenario del puzzle real como debería ser con las 5,000 piezas, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Hay un destino, ¿sí? Y el destino lo está dirigiendo una fuerza llamada comúnmente Espíritu Santo, ¿no? Y él está dirigiendo todo dentro del tiempo y del espacio para retomar y corregir toda la mente hacia el lugar original. Del lugar original es de donde proceden las almas, ¿sí? Que son cuerpos espirituales, que adquieren luego una cobertura, lo que llamamos un cuerpo. Experimenta dentro de un tiempo y en un espacio una serie de cosas que le hagan salir de la ilusión de la dualidad en la que está viviendo, del sueño, ¿no? De modo que va a encontrar muchísimas formas de experiencia a lo largo de miles de encarnaciones, a lo largo de muchos años y a lo largo de diversas experiencias. Como son tantas cosas dentro del tiempo, requiere tiempo, ¿sí? Como está dentro del tiempo y el espacio, requiere tiempo, ¿sí? Y requiere una serie de escenarios, o sea, dentro del espacio, lugares. Entonces va a experimentar siendo negro, va a experimentar siendo asiático, va a experimentar siendo mujer, va a experimentar siendo viejo, va a experimentar siendo marciano, va a experimentar viviendo en Andrómeda, ¿sí? Va a experimentar multitud de lugares, de escenarios, de circunstancias, siendo rico, siendo pobre, siendo enfermo, siendo sano, ¿bien? Porque a lo largo de la acumulación de todo eso va a tener un holismo, ¿sí? Una totalidad, y va a tener tiempo, ¿sí? De deshacerse del ego. Porque lo que nosotros encontramos en el sueño de este universo, y con todas sus dimensiones y todos sus mundos y en el cuerpo que sea que estés, es que las reglas del juego parten de una base que es la dualidad, ¿sí? Pues este es el concepto del árbol, de la metáfora del árbol de Da'at Tov Berra, del saber de lo bueno y de lo malo, ¿bien? Entonces, ese arquetipo, ese árbol que pues físicamente está representado dentro de nuestro cerebro, ¿bien? Y que en el nivel no físico está representado en nuestra mente, está identificando, está representando o está queriendo dar, ¿sí? A entender a nuestro subconsciente que hay un proceso de comprensión sobre el dualismo. Adán y Eva precisamente son un ejemplo, dos arquetipos del dualismo, ¿no? De lo que es el trabajo del hemisferio izquierdo cerebral y del hemisferio derecho cerebral, trabajando en función de una barrera que se ha puesto, ¿sí? Tú abres un cráneo y vas a ver que el cerebro está dividido, ¿bien? No es una cuestión íntegra, sino que tiene dos partes. Y en el interior vas a encontrar que está todo el concepto
de la representación de el ojo central y demás, ¿no? Que es también el concepto relacionado con la serpiente, etc. Entonces, el punto, y te dejo lugar a ver qué quieres, por dónde quieres continuar con eso, porque me puedo extender por infinidad de ramas, es que vamos a vivir infinidad de experiencias. Juzgarlas como buenas o malas, o como que esto es un error o esto es correcto, no lleva a ningún lugar, porque a medida que estás dando pasos, los pasos no son buenos ni malos, son pasos. El asunto es que des pasos. Aun cuando decides no tomar parte en alguna cosa, igual estás experimentando el no tomar una decisión. Por consiguiente, la sola experiencia de vivir, ¿sí? Y aunque no vivas y estés fuera de un cuerpo, o aunque estés soñando, igual se está produciendo un desarrollo en la mente que es parte de un proceso que se extiende en el tiempo y en el espacio. Lo único que acorta, ¿sí?, las fases de tiempo es la superación de ciertos exámenes, por así decirlo, que está evaluando, digamos, el Espíritu Santo con una conciencia superior nuestra que se llama el yo superior. Y si a veces se acorta algo que está preestablecido, ¿sí?, dentro de la línea de la continuidad espacio y tiempo, hay algunas cosas que se tienen que ir marcando como pautas. Igual cuando estás estudiando dentro del sistema educativo hay unas pautas. Tales libros, en tal mes se va a estudiar tal cosa, unos exámenes sobre esto, y se lleva una pauta y vas viendo que los países, en sus sistemas educativos y universitarios, tienen unas pautas. Tantos años estudia esto, hasta tal cosa, tantos libros, tantos exámenes, y finalmente se logra un resultado. Eso es lo que ocurre con nuestra mente. Lo que pasa es que ocurre en nivel de millones de años, ¿no? Se produce un proceso donde no va a ser todo exactamente igual a este o al otro, va a ocurrir de forma distinta, y puede que a ti te ocurra lo mismo que le ocurrió a otro alma en otro planeta hace 2000 años en unas circunstancias que parecían diferentes, ¿no? Porque todos estamos experimentando cosas que en algunos casos parecen distintas, pero en algún momento puede que las puedas comparar, ¿no? De modo que esa es la parte, digo yo, inicial por donde había que comprender, por donde había que partir, perdón, que está lo real, lo dual, ¿sí? Luego todo lo que es el destino, y luego las reglas del juego que están sometidas al destino, que son los 7 principios herméticos. Y a partir de ahí todo lo demás tiene que ver con las decisiones que toma el ser humano dentro de esos 7 principios que son, digamos, las reglas del juego. Tienen que ir combinados, ¿sí? El que tus decisiones se deben ajustar a esos 7 principios, porque te guste o no, esos 7 principios son las reglas del juego y son las que van a impulsar los diferentes escenarios y las formas en las que se van a configurar las experiencias que vas a vivir. Sí. Bueno, antes de todo, una publicidad a mi camiseta de nuestro emprendimiento que llevamos a cabo con mi esposa, es el sueño empresarial que estamos desarrollando. Es una planta de marihuana. Sí, es que es lo más cercano que podía encontrar a plátano, sabía que podía inspirar mucho. Y el sabor los pone a volar como la marihuana. Bueno, ok, espero que no me vayan a cortar el video por haber mencionado eso. Hey, bot, inteligencia artificial era broma, B-R-O-M-A, broma. Ok. Cosas impactantes de todo lo que viene diciendo es esa definición o esa descripción de lo que el destino es, porque dentro de toda esta caminar de enseñanzas viene esta pregunta y muchos planteamientos sobre el destino, que prácticamente hay muchas visiones que nos meten al hecho de que pues, no tenemos ni nada más que hacer porque todo está predeterminado. Pero qué interesante entender que sí hay un destino. Incluso hay gente que se niega a aceptar el libre albedrío y dice, no existe libre albedrío. Ya todo está determinado, que viene como una asociación. No es que sea lo mismo, pero vienen como que trabaja lo uno con lo otro en cuanto a conceptos. El libre albedrío con la cuestión esa de del destino. Y es que en realidad, aquí lo interesante de entender es que de manera suprema existen esta cuestión de los conceptos donde no es que en cierta manera la definición que alguien dé esté errada, como por ejemplo decir no hay libre albedrío o no hay nada que hacer porque ya hay un destino de las cosas.
Es que hay una visión suprema de las cosas y hay una visión del campo experiencial o hay una visión dentro del juego del sueño. Por llamarlo así, hay una forma, no sé si sería de operar del destino en el juego y hay otra forma de operar del destino en la realidad absoluta. ¿Y qué quiero decir con esto? Por ejemplo, alguien puede plantear y decir, es que nosotros realmente no tenemos libre albedrío porque todo lo que hacemos es un reflejo de una programación mental que tenemos, ¿sí? De lo que la Matrix como tal ha diseñado y ha sembrado en nosotros y ha replicado en nuestras formas de enseñanza, en la forma como nos criaron. Y alguien dice, no, tiene razón, entonces no tengo yo opción a decidir. No, no, sí tienes, a desprogramarte. Tienes la opción, ¿verdad? A hacer las cosas diferentes, tienes la opción, como dije, a desprogramarte, a tomar determinaciones sobre tus decisiones y sobre tu voluntad. Aunque tu voluntad está permeada, sí, está infiltrada por programaciones, por emociones, sentimientos, ciertamente la idea es darle vuelta a eso. Y aunque hay ciertas cosas que vamos a tener que pasar, pero solo tienen un fin y un propósito, realmente. Regresarnos nuevamente a nuestra voluntad. Es como quien dice, desintoxicarnos para que ahora el organismo pueda actuar en voluntad. Es como desintoxicar la mente para que ahora actuemos en voluntad y no a partir de una programación mental. Entonces, dependiendo de dónde se analice algo, es que se puede valorar eso que se está diciendo. La cuestión aquí, el problema es cuando totalizamos las cosas. Por eso a mí me encanta siempre responder sí y no. Depende, porque depende de dónde estás viendo algo para valorar ese concepto de lo que estás diciendo. La situación será en cómo, en que si eso que estás viendo está nublado completamente o está cooptado en una sola perspectiva y no la abres, ¿sí? Eso por un lado. Es hermoso entender que el destino es una cuestión que está dada por empujarnos a nosotros mismos, ¿sí? A como dice la Biblia, al que ama a Dios, todo le es para bien. Digamos que el destino absoluto, el supremo, el del guión del Espíritu Santo, es ese que dice ese pasaje bíblico. Esa sería la definición de destino para los que estamos entendiendo lo que el Espíritu Santo está haciendo con nosotros. Llevarnos, ¿sí?, a través de las circunstancias a un propósito superior. Entonces hay cosas que vamos a atravesar que son necesarias, ya sea por nuestra necedad, pero que el Espíritu Santo las va a usar para transformarnos, para transmutarnos. Me encanta ese concepto de la transmutación, más que transformar, me encanta ese concepto de la transmutación porque como que te ayuda a entender más esos procesos transformadores, ¿no?, de la vida. Ahora, eso por un lado de lo que venías diciendo. Yo ayer miraba una película, no sé si la has visto, se llama Código Enigma, es del mismo Me que hace suena. el que hace de Doctor Strange, un científico que es homosexual y que al final bueno, la película trata de que él desarrolla una máquina, una computadora, llamémosla, que en ese tiempo pues no era como la conocemos hoy, ¿sí?, para poder decodificar una información que enviaban los nazis, entre ellos, ¿verdad?, para las estrategias de guerra, y él tenía que, él creó una máquina, porque esta máquina que habían creado transmisora que habían creado los nazis, generaba alrededor de, si no me equivoco, 13,000 millones de diferentes códigos. ¿Y cómo van a desencriptar de manera manual? ¿Verdad? Porque tenían, ¿cómo se llama esta gente que ayuda a descifrar códigos? No recuerdo el nombre de ellos, pero lo hacían de manera manual. Entonces él dijo, tengo que crear una máquina. Bueno, a donde voy yo, el punto es que algo que me llama la atención, cuando él estaba niño, estaba con un amigo, y el amigo estaba leyendo un libro de desencriptar códigos. Y entonces es que me voló la cabeza esto cuando le explica de qué es el libro. Entonces
él le dice, entonces eso es como hablar, le dice. Y lo que hay en el amigo así como, ¿cómo así como hablar? Le dice. Sí, le dice, porque la gente cuando habla cree que está planteando lo que tiene en su mente cuando en realidad o dice cosas de más y pretende que el otro le entienda lo que tiene en su mente. Y entonces yo nunca entiendo, dice él, ¿verdad? Nunca entiendo realmente. Y eso son cosas que me pasan a mí y esos son de los problemas más grandes que yo tengo en comunicarme con quien sea, ¿verdad? Porque es una cuestión que me ahoga emocionalmente, porque cuando me dicen algo, mi mente entra en una bifurcación de variables. ¿Qué quiso decir? Quiso decir esto, quiso decir esto, quiso decir esto, y empiezo y me ahogo. Y digo, entonces, ¿qué quiso decir? ¿Por qué me encantó? Porque en realidad es que nosotros no entendemos que aunque yo esté diciendo algo, está en juego cómo aquella persona lo entiende. El significado de las palabras que él entiende, o de repente las palabras que yo creo que entiendo que son y que realmente no están significando eso. Entonces, es una complejidad. Realmente la comunicación es descifrar códigos, descifrar imágenes. Es complicado. ¿Y a dónde quiero llegarlo con esto? ¿Verdad? Que ese es uno de los principales problemas que tenemos en este caminar y que lo hemos visto incluso cuando hemos platicado de cuestiones que tienen que ver con el canon o los escritos bíblicos, de que nos cuesta entender de que lo que tenemos plasmado ahí es una transcripción donde tenemos problemas serios. Nos enfrentamos primero con lo que el escritor interpretó y en sus definiciones conceptuales escribe, y después nos vamos a lo que el traductor interpretó de los conceptos y a la ignorancia que tenía de la forma o el pensamiento de esa época. Entonces, tenemos al final una cuestión donde nos vamos enredando. ¿Y por qué planteo esto para ir a esta segunda etapa? Porque en el camino, Frederick, por ejemplo, tú dices de buscar lo esencial, ¿verdad? Entender para qué estamos acá, quiénes somos, como yo te decía al principio, ¿no? Es donde también desde ahí hay que introducir un elemento. ¿Y cuál es? Que toda aquella búsqueda que hagamos en función de esto, entendamos que cualquier información que recibamos va a sufrir todos estos aspectos que les acabo de plantear. La cuestión de propósito, la cuestión de decodificación de información, tanto de quien me la pueda exponer como yo quien la recibo. Porque entra en juego los paradigmas, los sistemas de creencias, las interpretaciones que tengo de las cosas. Y entonces, ¿qué es lo que yo particularmente he entendido al caminar del tiempo? No tomar como verdad absoluta ni memorizar lo que alguien dice, sino que meditarlo, analizarlo y tratar de interiorizarlo. Y algo más, no tomarlo como la única opción, no desecharlo y decir está totalmente equivocado, ni tampoco decir es la verdad absoluta, sino que es una visión que me va a ayudar para integrar otra cuestión. ¿Por qué? Por ejemplo, si nos vamos a querer buscar cuál es el sentido de que estamos acá, podemos encontrar enseñanzas que dicen, no, aquí venimos a desarrollarnos en experiencia. Es una experiencia. Ajá. Entonces alguien dice, experiencia, ay, qué bonito, o sea, que viene a sufrir de balde, pues. Porque no entiende lo que está tratando de decir esa persona. Y hay alguien que la toma y dice, y absolutiza esa definición. Pero viene otro y dice, no, venimos a manifestar la gloria de Dios, porque así lo dice el versículo tal. Ok, pero ¿qué significa eso? Viene otro y dice, no, es que nosotros venimos aquí a tener una experiencia de hombres, una experiencia de dioses, pero en cuerpos de hombres. Entonces ya tengo 3 definiciones. ¿Qué hago entonces? Y si vengo yo y a cada una la analizo, la interiorizo y me doy cuenta que las 3 son, nada más que están hablando
en aristas diferentes, pero del mismo cubito que se llama sentido y propósito. Es decir, sí, yo vine acá porque a través de las experiencias, ¿sí? Yo voy desarrollando conciencia, voy, ¿cómo se llama? Desarrollando sabiduría, probando el que son las cosas, siendo testigo de esto, pero también darme cuenta que vine a manifestar la gloria de Dios, es decir, vine aquí como divinidad a tener esta experiencia, por ende tengo que trabajar como divinidad y aprender lo que como ser divino soy. Pero entonces viene otro y dice, ah, no, pero eso es del diablo porque está diciendo que él es Dios. Me explico. Entonces, hay un juego en este caminar para la comprensión de ciertas cosas que es donde nosotros tenemos que aprender. ¿Aprender a qué? A cómo vas a tomar la información. Y este es el siguiente aspecto que quiero que desarrolles. Adelante. Pero no entiendo exactamente la pregunta. No me es pregunta, sino que simple y sencillamente a lo que te venía diciendo es, bueno, si quieres que te la formule como pregunta, está bien, te la voy a formular como pregunta. Ok, ante la cuestión de empezar a descubrir ciertas cosas y nos vamos encontrando con una información, otra información, otra información y otra información, ¿qué es lo que tú personalmente hiciste en este caminar? ¿Qué has hecho? ¿Qué te has dado cuenta en tu experiencia de que al final te dijo, bueno, no es que había una verdad absoluta? Porque, por ejemplo, te lo voy a poner así directito. Leíste XY libro, vaya, leíste, no sé, Habla Set o el otro de los dos apóstoles que hablaron con La Gary, desaparición del universo. la desaparición del universo. Entonces ahí te daba una información sobre Jesús y después leíste otro libro como Las Cartas de Cristo y es como, se contradice este libro con el otro. Pero, pero entonces lo que le dijeron, Gary, estaban mintiendo y lo que Jesús dice en estas cartas es verdad, o es que ese tipo de conflictos, cómo tú personalmente los fuiste manejando, cómo te fuiste dando cuenta en algún momento que habías caído en el error de hacer absoluto verdades que ibas conociendo o información que ibas conociendo. ¿Te diste cuenta en algún momento que fuiste creando doctrinas o y sigues trabajando en eso? ¿Cómo vas con tu juego de la experiencia, de la información, de seguir transmutando este camino del conocimiento, elevándote? Adelante. Es un proceso largo por el que estamos pasando todos, ¿no? Y llega un punto en el que el alma llega a ciertos puntos en los cuales, digamos que se prepara para la graduación, ¿no? Suele pasar que cuando empieza esa experiencia en la que siente que está cerca de su graduación, siente que la edad que tiene, por así decirlo, las circunstancias que tiene no son las más propicias, por lo cual busca la manera subconscientemente de dejar el cuerpo. Volver, sí, pocas décadas después, en unas circunstancias que le permitan poder ya a corta edad encontrar una serie de experiencias que pongan su mente en un estado en el cual pueda acelerar lo que quería conseguir, que no haya terminado, ¿no? Entonces, te topas con una serie de experiencias. A veces esas experiencias son bastante conflictivas y bastante contradictorias y bastante complejas. Y bueno, por lo menos en el caso mío, sí, hablando de estos libros, cuando leo La desaparición del universo, hay algo, es como cuando ya hay una información, es decir, como que tu alma ya está en un estado de conciencia, pero como hay capas dentro de tu conciencia, es similar a estar aparentemente libre, pero hay una jaula, ¿sí? Alrededor tuyo,
donde los agujeros son lo suficientemente grandes como para que pases, pero resulta que fuera de esa jaula hay otra, y fuera hay otra, y hay otra, y hay otra, y otra, y hay tantas que cuando tratas de mirar hacia el horizonte, te das cuenta que todo es negro. Sí, parece que es una barrera, pero en realidad, si fueses caminando, te das cuenta que puedes ir atravesando cada una de las rejas, y ya pasado cierto tiempo, empiezas a comprender, empiezas a ver que ya no es todo negro, sino que empiezas a ver como puntitos. Y a medida que sigues avanzando, te das cuenta de que estás atravesando más y más todo esto y la conciencia que tienes de las cosas es distinta. Entonces, ¿qué son en realidad las rejas, las jaulas? Te das cuenta de que prácticamente son ilusorias porque son súper grandes. Lo que pasa es que como son tantas, ¿sí? Y se van creando como capas, cuando llegan a ser 100 o 200, que aunque sean supremamente anchas entre una viga y la siguiente, a tu modo de ver en el interior, estás cubierto de oscuridad, ¿no? Entonces todas las cosas que estamos viviendo son ilusorias y nos va ayudando cierta información. Entonces tienes un repunte, ¿sí? Con un libro que te ayuda, otro libro que te ayuda. En cierto momento el ego lo que te hace pensar es, esta es la verdad o lo otro es mentira. Cuando vas comprendiendo que todas las cosas simplemente son piezas, dices, ¿en qué me ha enriquecido? Hace un rato estabas diciendo, ¿no? La historia esta de Lilith y Samael, ¿no? Y comentabas, ¿no? Lo que me decías ayer, que puede tener uno tantas respuestas respecto de eso, porque al final ¿te estás basando en un empirismo o te estás basando en lo que el Espíritu Santo te quiere transmitir a través de un relato, ¿no? Es como si te contasen la historia de Caperucita Roja y tú te lo tomases como que eso es algo empírico e incuestionable, en vez de pensar, ¿qué es lo que estoy aprendiendo yo de Caperucita? ¿Qué estoy aprendiendo del lobo? ¿Qué estoy aprendiendo de la abuela? O sea, ¿qué estoy aprendiendo del relato? ¿Cuál es la moral? ¿Sí? La moraleja del relato. ¿Para qué me lo han contado? Si uno lee, por ejemplo, cosas, digamos, de la Biblia y se la toma de forma literal, ¿en qué te ha ayudado como persona? Al final solo caes en dualismo, porque eso es lo que encuentras en el relato, en los relatos. Y cualquier historia que mires vas a encontrar el dualismo, ¿sí? Que si una deidad ahora está bien contigo, luego lo ofendiste, entonces abre un terremoto y te traga y piensas, no, pues vaya miedo, no sé cómo, si se levanta de buen genio o de mal genio. Pero si lo que estás es buscando la moral detrás de las cosas, tratar de, como estabas diciendo tú antes, tratar de comprender, entonces no te pongas a juzgar. Como decía Jesús en el curso de milagros, no estéis esperando el juicio final, sino el final de los juicios. Es el momento en que dejas de estar juzgando porque comprendes que sencillamente todos son experiencias que estás viviendo. No tienes que estar diciendo es que es malo o es que es bueno, o lo hizo con malas intenciones, o esto es una mentira, sino si en un camino, el trasegar de la evolución que estoy llevando, el Espíritu Santo está poniendo una información o una experiencia, es porque tiene que ser algo hay que sacar de ella. El que haya aspectos que no nos gusten o que no nos gusten o que sí nos gusten va a tener que ver con cómo nosotros previamente preconfiguramos esa experiencia. Es decir, el Espíritu Santo te manda un paquete de comida, ¿no? En el camino, sí, digamos que va a tardar 2 semanas en llegar hacia ti. No puede llegar a ti sin tu voluntad porque estaría violando tu libre derecho, ¿no? Entonces, ¿cuándo sale el paquete? Cuando tú has decidido voluntariamente, consciente o subconscientemente, que quieres que eso llegue. En muchos casos también es inconsciente porque ya estaba todo preconfigurado para que tú avances. Sí, necesitas ese paquete, ¿no? Entonces, en el camino ese paquete va a sufrir alteraciones en función de tu energía, en función de las palabras que estás diciendo que producen una resonancia, tus pensamientos, tus emociones y tus acciones. Durante ese periodo va a ir sufriendo alteraciones. Cuando llegue a ti, puede que no sea exactamente igual que cuando salió de la fuente original. No puedes juzgar, es que Dios es bueno, es que Dios es malo, porque llegó diferente de como se suponía que originalmente debía ser, sino que las alteraciones van a depender de ti. Tú eres el que está produciendo los cambios. Entonces, hay un destino, ¿sí? Esas cosas se van a dar, pero las variables van a depender de ti. Por eso, al final, la transformación inicial va a tener que ver con lo que tú estás haciendo en tu propio ser interior. Hay libros que te dan unas pautas, porque son las experiencias de otros que también están en un proceso de perfeccionamiento. Hablemos, por ejemplo, del caso de Gary, ¿no?
Gary no era un iluminado cuando aparecen Arden y Pusha a hablar con él, pero ya estaba buscando algo, él ya estaba sintiendo que había algo, ¿sí? Cuando Jane Roberts empieza a tener también esas experiencias con la conciencia colectiva, perdón, con la conciencia set, y ella venía de estar buscando cosas, ¿sí? Cuando ves también a Helen Schuckman, también viene de estar buscando. O sea, no se hacen las cosas en contra de tu voluntad, se hacen las cosas porque tú estás buscando y llegan en función de los paradigmas que hay en tu propia mente. De modo que véase como se quiera ver, lo que tú vas a experimentar será bueno en la medida que sea bueno y será malo en la medida que sea malo en función de las cosas que tú mismo estás atrayendo a tu vida. Todo está prediseñado para que sea próspero y sea perfecto en tu proceso de crecimiento. La cuestión es que, como tú eres el que tiene la última palabra, la forma en la que se va a diseñar todo, tú le vas a dar la forma que deba ser. La materia prima te la trae el Espíritu Santo, pero tú vas a coger y le vas a dar la forma de acuerdo a lo que hay dentro de ti. Por tanto, lo que hay que cambiar al final es el propio interior. El individuo es el que en realidad está alterando todas las cosas que por naturaleza son buenas. Y vas a encontrar, por tanto, libros que te van a aportar mucha información positiva, pero que los escribieron personas que también están a su vez recibiendo otra, que están recibiendo lo de otro, que están recibiendo lo de otro. O sea, todos estamos retroalimentándonos en función de lo que tiene cada individuo, porque en función de eso va a escribir. Igual que ocurre con la música, cuanto mejor es el artista, más inspirado está, la música va a ser mejor. Igual con un cuadro. De modo que en la literatura encontramos que cuanto mejor, ¿sí?, sean las capacidades, las habilidades de escritura, la transparencia en la conciencia, ¿sí? No me refiero a que sea bueno o malo, sino que su mente tenga menos paradigmas, será mucho mejor lo que puede escribir. A veces tienes una conciencia bastante transparente, por así decirla, pero no eres bueno escribiendo. Entonces, como estabas diciendo antes, tus ideas las tienes claras, pero no sabes qué palabras utilizar o cómo componer la obra literaria. Otras veces sabes escribir muy bien, pero lo que tienes en la cabeza son locuras, entonces lo que vas a escribir son locuras. ¿Qué podemos hacer ante eso? Pues, lo que estabas diciendo antes, tomas la información y empiezas a retener. ¿Cómo sabes cuál es lo bueno para retener? Porque se supone que previamente tú tienes que haberle pedido al que más sabe, sí, que es tu guía, que es el Espíritu Santo, que te ayude en como cuando se cogen en los ríos y se van sacudiendo las piedras, ¿sí?, con una malla, para ir encontrando metales preciosos o gemas, tienes que ir haciendo un filtro, ¿no? Entonces, ese filtro es el Espíritu Santo, es el que te va a ir ayudando para que tú hagas la elección correcta, que te diga, muévete más hacia la derecha o hacia la izquierda y vas a encontrar una pepita de diamante, ¿no? Y esa pepita de diamante te sirve, o vas a encontrar una piecita por aquí o algunas cosas, y todo eso va a ir armando, igual que si tuvieses que pensar a largo plazo construir una playa, tienes que construirla con arena, y a cada arena son pequeños gránulos, entonces tienes que ir eligiendo los gránulos adecuados para ir armando la playa, ¿sí?, como si fueses un creador. Lo mismo aquí, lo que hay en tu mente lo tienes que ir construyendo con astucia, con sabiduría. Tienes que pedir al Espíritu Santo que te ayude en eso. Tienes que comprender que desde la infancia, incluso cuando ya eras un feto, o sea, cuando tu cuerpo era un feto, ya estabas recibiendo estímulos, ¿sí?, a través de la placenta, a través del cordón umbilical. Entonces, hay una serie de constructos que han influido en ti, especialmente de los padres, luego de los compañeros de clase, los profesores, luego puede ser la televisión. Hay ciertas cosas que después te van influyendo en mayor o menor medida. Entonces se configura el dogma de tu idiosincrasia, de tu forma de pensar, lo que se llamaría el paradigma. Entonces, con base en ese paradigma, tú vas a estar creando tu realidad, ¿sí? Entonces, si la realidad que estás creando no te gusta, lo que tienes que hacer es empezar a deshacer el paradigma, no empezar a juzgar que si la culpa es del sol, que si la culpa es del presidente, que si ese es el Dios equivocado, que si tengo que cambiar de religión, porque al final todas estas cosas se van a reconfigurar a lo largo de tu vida y se vienen reconfigurando a lo largo de tu vida es en función de lo que tú tienes en el interior, porque eres una máquina de crear, especialmente a través de tus emociones y cómo se crean y dónde salen, o sea, ¿qué es lo que una emoción va a crear? Pues lo que hay en tu mente. Si tú tienes una idea determinada, necesitarás la energía de esa emoción para construir determinada cosa y lo vienes construyendo a veces desde hace décadas. Lo que estás viviendo ahora lo vienes construyendo
Es el resultado de lo que vienes construyendo por décadas. Y esa es una de las cuestiones también importantes. Primero, comprender el aspecto de la mente y de cómo funcionan estas leyes. Luego, como estaba diciendo, cuando entiendes los niveles superiores, entonces lo que puedes es reajustar para enfocarlos en esa dirección, como dice Pablo. Si realmente habéis trascendido, aunque dice ir, traducen resucitado, pero vamos a decir correctamente, si realmente habéis trascendido en la conciencia de Cristo, pon la mira en las cosas de arriba, o sea, de los estados de conciencia más elevados, no en las cosas de la tierra, es decir, las cosas de los espejismos que ves a tu alrededor, de todos estos, sí, bueno, espejismo creo que es la mejor palabra, ¿sí? Sino que entiendes desde el punto de vista de la conciencia superior. No te oigo. Ahora sí, eso es muy bueno porque recuerdo yo cuando leí uno de los libros que más impactó mi vida, creo que fue un libro, wow, increíble en mi corazón, Conversaciones con Dios. Había una frase constante que le preguntaba el que escribe este libro cuando, pues en el desarrollo de él plantea que hablaba con Dios, le decía, ¿y qué es la verdad? La verdad la vas a encontrar en tus pensamientos elevados. Y es lindo entender esto porque se trata, no está hablando de cosas del espejismo del juego, o sea, no es decir por cosas del juicio, que no es que, a ver, primero voy a plantear el ejemplo, cosas del juicio, o sea, no es como, por ejemplo, decir, vaya, ¿es verdad o es mentira que el expresidente Juan Orlando Hernández era narcotraficante? Vamos, Espíritu Santo, revélame si es narcotraficante o no. ¿Cómo vas a tener un pensamiento elevado en eso? O sea, no se trata de eso, o sea, un pensamiento elevado es aquello que te va a dar propósito y sentido a algo. O sea, si quieres conocer algo, ¿en qué te va a aportar eso? ¿En qué te va a ayudar a crecer? Y esa es la verdad que te está invitando el Espíritu Santo. Lo que tú dices, eso es lo que Pablo decía. O sea, pon tu mira en las cosas de arriba. O sea, no es que pongas tu mira en Star Wars, en la guerra de las galaxias que se está llevando a cabo arriba. No, no te está diciendo eso. No te está diciendo tampoco en que pongas la mira en las cosas de arriba, en que veas las constelaciones y que te empieces a ¿cómo se llama? ¿Qué te digo yo? No sé, a irte de repente a ver la información o lo que tiene que ver con el zodiaco para ver qué refleja en tu vida. Aunque hay cosas intrínsecas, pero no me refiero a eso. Sí, Me claro que refiero es de utilidad mirar hacia las cosas de arriba en el sentido literal, pero es que hay que ir a un nivel de profundidad sobre las cosas. exactamente, el propósito, el por qué, para qué, que eso te edifique, en qué eso te hace crecer, en qué eso te eleva, en qué eso te trasciende, cómo esa imagen de esas cosas las interiorizas en tu corazón. Es como si yo voy a ver una película, yo puedo ver una película con diferentes vistas, yo puedo ver simplemente por puro entretenimiento y a ver qué pasó, quién lo mató, quién es el que está detrás, va a lograrlo, no lo va a lograr. O yo puedo verlo con otros ojos de buscar toda la información de conspiración, cómo les están programando. O yo puedo verlo con otros ojos de qué es lo que me aporta en enseñanza. ¿Sí? Que es, a ver, el ímpetu, la fuerza, la valentía, la gallardía, etcétera. O sea, y todas las informaciones son importantes porque el hecho de que algo me ayude a mí, por decirlo de alguna manera, a generar emociones positivas va a ser bueno. Pero si solo me quedo a ese nivel, entonces lo superior es aquello que realmente te va a ayudar a trascender. Entonces, toda la información tiene que ayudarte, independientemente del ámbito que sea, es darle sentido y propósito. Ahora, hay una cuestión que, que te iba a preguntar y es, ok, Pablo, o mejor dicho, Jesús habla del cuerpo de Cristo, ¿sí? Y por aquí doy una respuesta de lo que creo que por donde va la cuestión, pero es lo primero que me acordé ahorita para poder plantear y estructurar la pregunta, porque tú sabes que en esto es como estás concentrado y encuentras por dónde va a continuar la conversación. Por eso para mí es muy difícil hacer preguntas predeterminadas porque el diálogo va guiando a otros rumbos, ¿no? Y yo puedo tener un guión, pero al final no fue nada de eso. Pero bueno, vamos a la pregunta. Nosotros nos encontramos en lo que tú decías, que no lo usaste con estas palabras, pero en esencia es que el Espíritu Santo, pues a todos
Entre todos estamos creando, entre todos nos estamos compartiendo, entre todos nos estamos edificando. Lo que escribió alguien, lo que alguien habló, lo que alguien enseñó, etcétera, etcétera. Pero eso no es de ahorita, este juego no es de ahorita, ha sido de toda la época de esta humanidad o de esta generación. No me refiero a generación de 100, 80 años, me refiero a los que estamos involucrados en este salto cuántico de conciencia, a este grupo de humanos que van a saltar hacia esa nueva etapa de conciencia. Ya sea, algunos dicen 3.000 años, 5.000 años, 6.000 años, lo que sea. El punto es, a lo que voy es, durante estos casi 6.000 años que conocemos de historia de registros espirituales, como hemos hablado en programas anteriores, han habido diferentes maestros, diferentes avatares que han venido y han enseñado, caminado, etcétera. Y entonces siempre el humano quiere que le den, ¿verdad? Como que baje un ángel y le diga, haz esto, haz lo otro, y que todos los días el ángel te diga qué hacer, como leía también en otro libro, en una película, ¿no? Que hablaba algo similar, que todo te lo diga. Entonces, ¿dónde está tu desarrollo, no? Qué hacer, a qué hora vas a comer, es que si tienes que hacer, si vas a ir al baño, entonces tienes que hacerlo de tal posición, o sea, todo. No es así, no tiene que ser así. Entonces, pero como estamos acostumbrados en la religión, en el dogma, que la sola escritura, la verdad absoluta de la sola escritura, entonces decimos, no, ahí está todo, no hay más, no hay que buscar más, ahí está todo. Y entonces plantear y decir que el Espíritu Santo a todos nos ha dado, ¿verdad? Y que entre todos estamos, y cuando digo todos es todos, yo no estoy hablando de solo cristianos o solo mormones o solo evangélicos, no, todos es todos, ¿no? Entonces, decir, bueno, qué complejo, ¿por qué el Espíritu Santo va a hacerlo así? ¿Por qué no solo creer que la Biblia es todo, que no hay más? Y que ahí me tengo que guiar exactamente. ¿Y por qué entonces hacerlo tan, alguien puede pensar, tan complejo de entre todos ayudarnos, edificarnos, etcétera, como sea? Es que de repente no es la palabra correcta, edificarnos, porque nadie lo va a ver como edificación, nadie va a ver que de repente lo que aportó Krishna, lo que aportó Buda, lo que aportó Lao Tse, lo que aportó Mahoma, y etcétera, etcétera, es para mutua edificación, sino que lo van a ver como cosas aisladas. Pero entender realmente que sí es de mutua edificación. Y entender, Frederick, que realmente, o por lo menos lo veo así, eso es lo que Pablo o lo que Jesús decía, el cuerpo de Cristo. O sea, que el propósito de que la información de alguna manera esté fragmentada o de repente a alguno se le dé una porción de algo, una visión de algo. A los hindúes se les entregó una porción, a los judíos se les entregó una porción, a los mayas se les entregó otra porción, a los islámicos se les entregó otra porción. Entonces, esa porción que se le dio a uno es lo que Jesús llama, entre todos formamos el cuerpo de Cristo. ¿Será así esto? No necesariamente, pero sí es cierto que No lo que necesariamente, ¿qué normalmente se sentido? denomina, que lo que normalmente se denomina ángeles, vienen con diferentes propósitos, pero todos están dentro del propósito magno, ¿no? Y es que tienen que también tener consideraciones dentro de la sociedad, ¿no? Si usted te vas, ahora por ejemplo hay mucha mentalidad globalizada, ¿no? Debido a las redes sociales, el internet. Pero si nos vamos a una época donde no existía ni siquiera el telégrafo, que a duras penas podías hacer un trato, durante los tratados comerciales, ¿no? Podías ir con cierta seguridad, ¿no? De ahí viene lo de los pasaportes, que pudiese sentar y que no pensaran que eras espía o que a dónde ibas tú, quién eras. Pero el mundo estaba bastante separado, ¿no? Entonces tenían diferentes formas de pensar, a pesar de que hay unos principios, ¿no? Pero encontrabas que si conocías al de Asia, digamos de la China, tenía una sociedad, y todavía tienen, muy diferente, digamos, a la latina o a la de África o a la musulmana, o incluso en Europa. En Europa hubo un tiempo en el que no estaban tan unificados en muchas ideas, ¿no? Y veías cómo eran los escandinavos, tan distintos de los romanos.
los celtas, ¿sí? Tan distintos de los helenos, o lo que llaman los griegos, y así sucesivamente. De modo que si va a venir un ángel a trabajar en un lugar, tiene que saber cómo piensa esa gente, ¿sí? Porque si no, no le van a entender. De modo que tienen que pasar primero un tiempo analizando cuál es más o menos el común de los conceptos, las palabras de las tradiciones que ellos tienen en mente para saber cuál sería la manera más idónea de llegar a ellos, ¿no? De manera que encuentras que en un periodo los helenos, por ejemplo, lo que llaman los griegos, estaban más dispuestos a tratar de analizar el mundo que nos rodea, ¿sí? Nuestro entorno. Y eso da nacimiento a la filosofía. En el mismo ambiente energético de esa época de la Tierra también se hace en Oriente, porque son como picos, ¿no? De energía planetaria. Y se hace en Asia, pero se hace con otros tintes, porque ellos tienen una forma de pensar diferente, ¿no? Entonces, según la forma que ellos tienen de pensar, digamos, bueno, a ver, ¿cómo le decimos a ellos este mensaje? Ellos no lo van a entender como los griegos, pero hay algunas cosas que sí coinciden con los griegos, ¿sí? Su idea filosófica de la vida. Entonces vamos a plantearlo de esta forma. Ahora, tienes que considerar que cuando lo planteas, ¿de qué manera se lo puedes plantear sin que le violes el libre albedrío de un individuo? Bueno, esperemos mientras está durmiendo. Tratemos de inducir en él ideas mientras está observando el horizonte. ¿Por qué? Porque cuando él está observando el horizonte, ese estado de contemplación, ¿sí? Es un estado contemplativo, es también una forma de llamar porque su conciencia está haciendo un llamado. Entonces, cuando tú llamas, se te abre la puerta, pueden venir. Pero si tú estás distraído haciendo tus cosas y no te interesa, ellos no pueden venir a violentar tu privacidad. Es una cuestión lógica de derecho. Entonces, cuando dice buscad y hallaréis, no importa si lo estás haciendo conscientemente, si lo estás haciendo de forma subconsciente, si lo estás haciendo con un diálogo, ¿sí? Como estas oraciones verbalizadas, o mentalmente, como puede ser una oración no verbalizada, o con ideas, como puede ser en la meditación, o como puede ser en un estado contemplativo. Entonces, te prestas para que busquen la manera adecuada, respetando la ley, ¿sí? Que es el libre albedrío, de inducirte. Y eso será en la magnitud en la que tú también te prestas para eso. De modo que eso es lo que vas encontrando. Cuando observas la Europa medieval, ¿qué es lo que encuentras? Ego, ¿sí? Una constante lucha, sentimientos de culpabilidad basados en la doctrina católica, y eso al final ¿qué atrae? Pestes, enfermedades, guerras, muerte, porque sienten que necesitan expiar esa culpa porque son unos pecadores. Pero eso es lo que ocurre, y ves esos años oscuros, esos siglos oscuros de Europa, tanta sangre y masacre. ¿Por qué? Porque retroalimentan eso. Cuando te vas a otras partes, encuentras que ellos no están pensando en eso. Sí, todos estos siglos que estuvo África no influenciada por los europeos, estaban también buscando su propia espiritualidad. Pero como ellos tenían otra forma de pensar, según las tribus, más o menos en algunas cosas en común, otras no, se podía llegar a ellos de otras formas, ¿sí? En muchos de los casos lo que se hacía con la cultura africana y con los indígenas en América era los elementos de la naturaleza, porque era algo con lo que ellos estaban conectados, algo que respetaban y que para ellos eran los arquetipos importantes. Entonces, no podían llegar a ellos con unos elementos de conciencia muy elevados, pero decían, utilicemos el concepto de la madre naturaleza. Y a través de eso les podían ayudar. A veces, ¿qué hacían? Como el propio deseo interior les hacía realizar rituales, entonces ponían fogatas, hacían danzas. Entonces, a través de esto los estimulaban para generar ciertos sonidos con tambores, el movimiento del cuerpo con una danza, ¿sí? Lo que infunde también en la percepción cuando tú ves el fuego, ¿sí? El hecho de que en la oscuridad, mientras estás haciendo estas danzas y estos ritos, te sientes que no te está molestando la luz solar ni el calor, entonces se pueden reunir. Entonces, todos estos elementos son como piezas, ¿sí? Que ayudan a la mente a estar en un estado en el que se hace más perceptivo. Y por eso en algunos empezaron a ver visiones, como lo que vimos una vez ¿no? a las afueras de Tegucigalpa, estas cosas que dibujan, ¿sí? Que pueden estar viendo esto o aquello, puede que haya algo descendido físicamente y lo vieron, puede que ocurriese durante estos rituales, a veces consumen alguna cosa y estimula ¿cómo se dice? El DMT. Otras veces se quedan dormidos y ven cosas, ¿no? Las cosas no importa si se ajustan a lo que nosotros vemos en la vida cotidiana, pero esas formas y estas ideas se entremezclan, ¿no? Entonces, hay procesos, por tanto, no podemos comparar, ¿sí? Lo que puedes extraer, ¿sí? De la moral de la cultura africana, como los antiguos indígenas en América,
como de Asia o como los griegos o como los escandinavos, porque cada uno de ellos en esa parte de la Tierra, que hay también en cada parte de la Tierra un flujo de energía determinado, estaban como conciencias colectivas en unos pensamientos. Entonces, según esos pensamientos, se les estaba tratando de dar una información. Si hubieses observado que tratan de darles una información en un periodo en el que están luchando los ingleses contra los escandinavos, o sea, los vikingos, ¿cómo crees que va a llegar un despertar de conciencia? Están solo pensando en guerra, en venganza, porque antes me atacó este, ahora lo ataco yo, ahora voy a matarlo y quiero conquistar y quedarme con su riqueza. No podía haber evolución. Pero en sitios donde la gente tiene paz, podían transmitirles una información también en función de su forma de pensar. Por eso encuentras que cómo respondieron ellos al mensaje que llega con Muhammad, ¿sí? Con Mahoma, conquista. La verdad tiene que ser llevada por la fuerza. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque a veces llega a una mentalidad donde no saben pensar de otra manera. Cuando Jesús les transmite a los judíos sobre el amor, ellos no entienden lo que es eso. Ellos solo entienden desde el punto de vista de conceptos legales, los aspectos que tienen que ver con una jurisdicción de ley. Entonces no te queda más que hablarles como si fueses un abogado. Pero si Ok. hubiese personas con mente más abierta, ni siquiera tienes que hablar de textos. Está escrito en tal sitio. No, no tienes que hablar con ellos porque ellos no necesitan literatura. Ellos entienden con elementos de la naturaleza, o entienden con símbolos del amor, o Sí, entienden con símbolos pero, de la reencarnación, por ejemplo. La claro, reencarnación también fue una doctrina muy enfática en ciertos lugares porque te ayuda a hacerte consciente de tus actos. Sí, es también una cuestión del karma. Te hace pensar, si hizo tal cosa, ya se le devolverá, entonces tú no tomas parte porque ya sabes que se le devolverá. O sea, todo en función de cómo es la manera más fácil de ver cómo ellos absorben el mensaje y también entender previamente si el mensaje puede funcionar y después ver qué resultados da. Eso sí. lo puedes predecir, pero también tienes que ir viendo cómo se va desarrollando. Claro, entiendo perfectamente a la pregunta que hacía, que si me la entendiste, y dos, que mi perspectiva la estás como reorganizando de una manera ordinal, ¿no? Es decir, colocando en prioridad lo esencial. Bueno, en este caso, la forma de operar, de por qué hicieron eso, que se resume es por estrategia, pues simplemente fue por estrategia, o sea, es decir, con cada cual, con cada zona tenemos que trabajar de determinada estrategia porque sabemos que nos estamos encontrando con diferentes formas de pensar, culturas, Claro. idiosincrasias y obviamente ese es un principio de comunicación, ¿no? Incluso cuando vas a introducir un producto a X o Y lugar, tienes que conocer la idiosincrasia para saber cómo vas a penetrar un mercado. Entonces, Claro, son claro. principios de comunicación. Ahora, sin embargo, Perdón, y hay una cosa, disculpa que te interrumpa, que viene a colación, es, si observas el ejemplo, algunas veces venían con todo, o sea, venían dispuestos a acelerar nuestro proceso de conciencia, a como diera lugar, y, y realmente querían ayudar, pero no eran conscientes de cómo nosotros éramos. Ellos estaban viendo las cosas desde sus propios ojos, ¿no? Entonces llegaron, por ejemplo, a la Atlántida y las cosas no funcionaron como esperaban. Llegaron a Egipto, porque ellos son los fundadores del sacerdocio egipcio, y que encuentran que se vuelve una secta. Se vuelve una secta y ellos los empiezan a idolatrar. Bien, mira la historia de Israel también. Les dan un sistema de ley y al final el sistema de ley fue básicamente ley, o sea, es casi una dictadura, ¿sí? Que al propio Jesús regañaba a los religiosos diciéndoles, ustedes siguen siendo unos dictatoriales con estos conceptos. Hasta el día de hoy, la religión judaica está basada en un sistema dictatorial, ¿sí? sí, ok, lo que quería decir es que, sin embargo, a ver si estoy activado. Sin embargo, el tema de que ha sido una situación estratégica, y con respeto lo voy a decir esto, eh, veo que hay una intención primordial y es, no sé, bueno, yo sí lo clasifico dentro del concepto del cuerpo de Cristo. ¿Y a qué quiero dar a entender con esto? Que si todos somos uno y que si una de las cosas esenciales de entender del por qué estamos acá es darnos cuenta que todos somos uno, por ende, era necesario dentro del juego de la experiencia crear, llamémosle de alguna manera, el juego de la ilusión de la fragmentación, de que de repente se puede entregar una información, llamémosla así, fragmentada por decir algo,
con la intención primordial de que al final entendamos que todos somos uno, integrándonos y sabiéndonos integrar de una manera de saber que cada uno tiene algo particular que nos suma a todos. No es como la repartición de los dones, ¿no? Que habla el mismo Pablo. Entonces, veo porque eso es aunque ha sido un tema de estrategia, la realidad es que cuando revisamos muchas de las visiones religiosas, hay puntos de vista muy homogéneos que se encuentran mucho, pero hay muchos puntos de vista distantes, como por ejemplo algunos que creen en la reencarnación y otros que no, pero era parte también, lo veo también como parte de una estrategia superior de unificación, ¿no? De que seamos capaces de integrarnos los unos con los otros, y a eso es lo que yo le llamo el cuerpo de Cristo, esa capacidad de integración donde podamos unificarnos y entender al final que todo era parte de una sola pieza. Simplemente que era necesario la experiencia esta para llegar a desarrollar esa capacidad, como por ejemplo hoy tú puedes ver y decir, no, yo valoro esto, yo sé que esto que tienen estos es bueno y valoro lo del otro, y eso inconscientemente a lo que te hace es llegar a una mente de unicidad, a una mente donde estás logrando desarrollar la capacidad de entender que lo que tiene el otro vale y lo que se le dio al otro vale y también es parte de algo que yo debo de integrar. ¿Sí me entiendes? Entonces, en ese sentido también yo me iba a esa perspectiva, pero claro, también es importante y sumamente importante esto que nos aclaras para entender que a nivel de estrategia, pues, o sea, a nivel de, no sé si el término que voy a usar es el correcto, pero a nivel de la forma era necesario hacer esta estrategia. Ahora, a nivel de algo superior, pues ya es una cuestión de empujarnos a la unicidad. No sé si quieres comentar algo o... Sí, solo reafirmar lo que estás diciendo, que de un modo u otro, si nosotros nos salimos del tiempo y del espacio, vamos a encontrar que somos una conciencia colectiva y que de un modo u otro, y aclaro, saliendo del tiempo y del espacio, porque si ponen espacio y tiempo, pues unos llegan antes, otros después, otros no. Entonces, Exacto. no, a lo mejor no se entiende muy bien, pero quitando el elemento del tiempo y del espacio o acortándolos para que parezca que no existen, nos damos cuenta que todos somos una conciencia colectiva. Esta conciencia la puedes llamar Adán, la puedes llamar Cristo, sí, la puedes llamar la conciencia del Espíritu Santo, como sea, porque al final todos están en lo mismo. La cuestión es que si te vas a la hora dentro del tiempo y el espacio, observarás que aparentemente no es así. Pero claro, si uno está estrecho de mira, si no ve en el tiempo y lo trata de acortar, dice, sí, es que independientemente de que sea dentro de 20 años, de 200, de 2000 o de 20.000, en algún momento va a ser, ¿sí? Entonces, si quitas el tiempo y el espacio, todos estamos en ese estado de conciencia, todos somos de esta mente de Cristo. Simplemente hay que quitar ese concepto del tiempo que a veces he observado que dentro de las doctrinas que tienen algunos de los, no sé si llamarlos cristianos, ¿sí? Es que como tienen la percepción del tiempo y del destino muy disasociada, les asusta que las cosas no se consigan en el ahora, porque entonces tú vas a tener un sufrimiento después o te vas a perder para siempre. Pero cuando comprendes que ese concepto de siempre es que tú ya existes y siempre has existido y siempre existirás, ya no hay miedo. Ya no hay que tienes que hacer tal cosa, sino que no, las cosas ocurrirán cuando tengan que ocurrir. Es que si no se me acaba la vida y no lo conseguí, pero es que tu vida no es ahora. Tú ya eres vida. El cuerpo no es vida, tú eres vida. Tú le das vida al cuerpo. Y que dejes de estar en un cuerpo no significa que estés muerto, tú sigues estando vivo. Y si no, cualquiera que vea un fantasma, ¿qué está viendo? Está viendo una conciencia en movimiento, que está pensando, quiere decir que tiene vida, pero no tiene un cuerpo. Entonces, esto también es una cuestión de percepción y que no siempre va a estar fuera de un cuerpo. Sí, es esto como ayer que discutía con unos ateos que decían, yo les decía que uno de los principios por los cuales yo realmente me he convencido de que existe un creador, una fuente original de todas las cosas, es lo que hoy me regala la física cuántica cuando han descubierto a través de la materia oscura y algunos otros ejercicios que la nada no existe, ¿verdad? Entonces, si la nada no existe, porque la nada no puede crear nada.
¿cierto? Entonces él decía, entonces, exacto, si la nada no crea nada es porque entonces siempre ha existido, entonces no existe Dios. Y yo decía, o sea, ¿no te estás viendo lo que estás diciendo? Si estamos entendiendo que el uno, el perfecto, el creador, siempre ha existido, claro, la nada no existe, quiere decir que de lo que entendemos como vacío o nada, siempre hay algo. Y si siempre ha existido, entonces Él es el que creó o generó todo porque Él siempre ha existido. Entonces, bueno, son cuestiones de entender realmente la profundidad de lo que tú venías diciéndonos en este momento, ¿sí? Bueno, prácticamente ir más allá de eso que siempre hemos tenido de frente. Vamos a cerrar el programa de hoy. Mañana vamos a continuar con otros aspectos. Bueno, va el avión ahí. Saludos a los que van en el avión. Otros aspectos como, por ejemplo, cómo aprovechar. Bueno, primero, el primer aspecto sería cómo entrar o cómo, sí, en qué perspectiva colocar tu mente para no entrar en ideas absolutistas, de verdades absolutas en una religión. ¿Cómo entender que esa religión o esa perspectiva religiosa o espiritual que tengo es una ayuda, pero no es una verdad absoluta? ¿Qué mentalidad para la mente caótica que va a tener miedo de decir, entonces, ¿en qué creo? ¿Dónde voy? ¿Qué hago? O sea, son recursos para ayudar en la mente, número uno. Dos, otra de las cosas interesantes. ¿De qué manera también poner en perspectiva la mente, o dónde debería estar la mente, mejor dicho, en qué posición, sobre lo que hemos aprendido en una religión? ¿Desecharlo? ¿Satanizarlo? ¿O qué deberíamos de hacer con ello? ¿Sacar algo que como lo llevó a otro lugar? O sea, que ese tipo de cosas, ¿cómo aprovechar entonces lo que he conocido? ¿Desecharlo o qué hacer con ello? Son los otros puntos que quiero que desarrollemos para que también medites, ¿verdad? Y mañana pues los conversamos en esta segunda parte del juego del sueño dentro del sueño. Freddy, gracias por acompañarnos, por estar con Veo Ocultas en esta mañana. Será entonces hasta mañana. Bendiciones. Chao, chao. Chao, chao. En chao, chao. Ve oculta. Ve